Al Señor, porque es Él el que nos habla, porque Él es el que está aquí, porque Él es al que servimos, porque toda gloria y toda honra es para Él. Y yo lo quiero invitar que me acompañen al libro de Lucas, capítulo 23, verso 32. Lucas 23, verso 32. Que le damos gracias al Señor, y yo le doy gracias al Señor una vez más por este privilegio de poder estar aquí una vez más y compartir con cada uno de ustedes lo que ya Dios me ha estado hablando a mi vida, lo que ya yo creo que Dios ha estado tratando conmigo en mi corazón. El privilegio de poder estar en este lugar y compartir con cada uno de ustedes lo que he escuchado de parte del Señor a través de mi caminar, a través de mi vida. Y no es por... Dice la palabra de Dios que la salvación no es por obras, dice, para que nadie se gloríe. Lo dice claramente, la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Y aún diciendo eso la palabra de Dios, hemos visto mucho cómo las personas en una iglesia, en una congregación, tienden a gloriarse de sus logros, tienden a gloriarse de su caminar, de donde han llegado. Y el Señor cada día nos recuerda que nosotros no somos más que barros en sus manos, que todo lo que tenemos y todo lo que creemos tener y lo que hemos logrado es por la misericordia de Él, es por su bondad. Y en esta hora yo quiero compartir con ustedes una parte de lo que el Señor ha tratado conmigo en mi vida, desde que lo conozco, desde mi caminar, el cual no ha sido un caminar donde yo comencé a caminar y comencé a subir y de allí no he parado de subir. No, he subido, he bajado, me he levantado, he caído, he subido alto y he caído bien, pero bien alto. Pero por allí hay como una ilustración que hace una vez un pastor de que el caminar con Dios, nosotros somos como hijos de Él, como niños que están todos amarrados a Él con una cuerdita. Podemos usar la expresión bíblica, lazos de amor, amarrados a Él. Imagine una persona con muchas cuerdas amarradas aquí a su brazo, con todas esas personas amarradas allí, y cada persona que de alguna manera peca o cae o le falla a Dios es como una persona que cuando se quiere salir de los caminos de Dios o se sale sin querer, toma una tijera y corta esa cuerda y cae. Entonces Dios lo coge, lo busca y lo vuelve y lo amarra. ¿Cuál es la diferencia? Que esa persona cada vez que va cortando esa cuerda va quedando más cerca de Dios. Y yo creo que yo hoy esté tan pegado a Dios es por las veces que yo le he fallado a Dios. Y si hay algo de lo que yo me puedo gloriar aquí cada vez que Dios me dé la oportunidad, no es de lo fiel que yo le he sido a Dios, ni de las veces, ni de cómo yo le agrado a Dios, sino de cuántas veces le he fallado y Él aún así me ha levantado. Si usted me puede ver hoy aquí dando un tema, o cada vez que Dios me dé la oportunidad, no es por lo que yo he logrado, sino porque Dios no se ha rendido conmigo y aún no se rinde. Porque yo le fallo y le fallo y caigo y Dios siempre me levanta. Y siempre repito, Dios es amor, porque eso lo he vivido en mi vida constantemente. Pero yo no soy de esos, y yo respeto lo que es, porque he visto muchos y siempre que cuando dicen esa frase, Dios es amor, tienen como una necesidad casi obligada de ajuntarle y de pegarle la siguiente que dice, y también fuego consumidor. Pero cuando yo escucho la frase Dios es amor, yo no siento de pegarle por obligación, porque si Dios no hubiera pegado esa frase en mi vida, yo no estaría aquí hoy. Si cada vez que decimos que Dios es amor tenemos que decir por obligación y también es fuego consumidor, yo ya estuviera consumido hace tiempo y no estuviera aquí. Y yo lo único que te puedo decir es que Dios es amor y que me ha levantado una y otra vez. Si no fuera por su gracia y por su perdón, yo no podría estar aquí hablándote de lo que Él ha hecho conmigo. Y es increíble lo que el pastor dijo, los errores
Si no fuera por tanto error, y tanta metida de pata y tantas veces que le he fallado, yo no tendría ni siquiera un ejemplo o una idea de cuán grande es el amor de Dios, de cuán grande es. Y yo lo veo reflejado en esta historia de Mateo, de Lucas 23:32. Y nunca se sale esta historia de mi cabeza. Dice la palabra de Dios en Lucas 23, capítulo 32. Dice así: que llevaban también con él, ¿con quién? Con Jesús, a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Esto era cuando Jesús iba a ser crucificado. No solo iba él en esa procesión hacia la cruz, sino que con él dice la palabra que iban dos malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas y latinas y hebreas que decía: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgando le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le respondió diciendo: ¿ni aún temes a tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Amén. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Yo miro aquí la primera confesión de fe que registra la Biblia en el sacrificio de Jesús. Yo veo aquí la primera oración de aceptar a Jesús en el corazón con éxito de encontrar la vida eterna. Y yo no miro a este hombre repitiendo unas palabras: Señor Jesús, yo te acepto en mi corazón, entra en mi vida, escribe mi nombre en el libro de la vida, no lo borres jamás, te entrego a mi corazón como mi salvador personal. No repitió ninguna de esas ni de otras que nos han enseñado que tenemos que repetir y repetir para que Jesús pueda venir a salvarnos. Pero si veo un corazón completamente reconociendo que él no merecía nada de parte de Dios. Y esto fue más que suficiente para que Dios le dijera: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Porque no se trata de las palabras que podamos expresar con nuestras bocas, sino del contenido que el corazón está sintiendo, de lo que realmente hay dentro de nosotros. El Señor decía: de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Cualquiera puede aprender a orar, a recitar, a hablar bonito. Cualquiera puede decir: yo ya soy cristiano porque sé decir gloria a Dios, aleluya, cada vez que estoy hablando. Pero nadie puede imitar un corazón contrito y humillado que solamente Dios sabe, que solamente Dios conoce. Y esto le bastó a este hombre que toda su vida fue un malhechor. Y este hombre en muchas otras tradiciones o religiones lo conocen como el buen ladrón. ¿Usted ha escuchado del buen ladrón? Yo toda mi vida fui católico, mi familia fue católico, y a este hombre se le conoce como el buen ladrón. Incluso hasta nombre le dieron, le ponen Dimas, que es algo que no está aquí registrado en la Biblia, pero que en otras tradiciones y otros escritos que no están aquí en la Biblia vienen y le dicen que se llama Dimas, que es el buen ladrón. Y yo me pregunto siempre: ¿pero por qué será el buen ladrón? ¿Será porque era un buen ladrón que hacía bien su trabajo de robar y de todo lo que hacía? ¿O era porque era un ladrón que tenía un corazón bueno? Independientemente de todo, yo sí creo que era un buen ladrón que sabía hacer bien su trabajo, porque para que lo llevaran a la cruz tenía que ser un buen ladrón, porque en la cruz no moría cualquier ladroncito que le robaba a uno o a otro. Es más, los demás evangelios no hablan de este pasaje, sino que hacen una pequeña mención
de ladrones, pero el único que usa la palabra malhechor es Lucas, porque los demás evangelistas solo dicen: y hubieron unos ladrones que fueron crucificados junto a Jesús. Pero Lucas, que se centra, que miró el detalle tan importante de este hecho, de este acontecimiento, de esta salvación, de este milagro tan hermoso, le llama malhechor. Y yo creo que es el mejor nombre que se le podía dar a este hombre, porque yo creo que no era un ladrón, sino un malhechor, alguien que hacía muchas cosas malas. Porque ¿cuántos saben que el sacrificio de la cruz, la muerte de cruz, no era algo que se le daba a cualquier persona? La muerte de la cruz se puede comparar a la muerte en la silla eléctrica, se puede comparar a una inyección letal. La muerte de la cruz era la peor condena que se le podía dar a alguien, porque se podía llegar a la conclusión de que lo que hizo era tan atroz y tan malo que debía tener una muerte, una condena de muerte tan fea como era la cruz, la muerte en la cruz. Y dice incluso ningún ciudadano romano era pasado por esta muerte, porque era tan atroz, tan fea, que ellos no pasaban a sus propios ciudadanos por esta muerte. Así que ese hombre que estaba colgado, ese malhechor, no era cualquier ladrón. Quizás era un violador, un genocida, un asesino. Tuvo que hacer algo realmente para poder ser llevado a la cruz. Y dice la palabra que uno de ellos se burla de Jesús, pero el otro le dice: tú no le temes a Dios aún estando en su misma condenación. Primero, reconoció que Jesús era Dios. ¿Tú no le temes a Dios aún estando en su misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos. Segundo, reconoció que Él era justo el castigo que estaba recibiendo. Él reconoció que justamente Él estaba recibiendo ese castigo, que lo que había hecho era merecedor de la cruz. Imagínense, para él saber realmente, para uno ser llevado a una muerte tan cruel y decir: yo lo merezco. Imagínate qué habrá hecho para él mismo reconocer. Y luego le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Reconocía que Jesús iba a venir en un reino. No simplemente reconoció que Jesús fue una buena persona, que no hizo nada malo, no. Reconoció que iba a venir en un reino. Y quería que en ese reino se acordara de él. Y estas palabras las vemos también en el Antiguo Testamento. No sé si recuerdan cuando José estaba en la cárcel y él adivina el sueño del copero, del copero del rey en ese entonces. Adivina su sueño, le dice lo que significa, y él le dice: acuérdate de mí cuando estés con él. ¿Qué significa ese acuérdate de mí? Cuando uno hace algo y uno espera que eso traiga una retribución. O sea, que ese acuérdate de mí de ese ladrón no era simplemente: ay, acuérdate de mí, como si haz algo por mí. No, él sabía la retribución que debía tener por él reconocer que Jesús era Dios, por reconocer su pecado y por saber que él venía del reino. Porque este hombre sabía que Jesús era el ungido, porque le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Igual como dijo Nehemías cuando le dice al Señor: Señor, acuérdate de mí para bien, por todo lo que él había hecho por su reino. Cuando la expresión hebrea acuérdate de mí, es porque tú sabes que hiciste algo que lleva una retribución, que lleva un premio, que lleva una recompensa. Y él sabía que había reconocido al Mesías, porque decía: cuando vengas en tu reino. Este hombre, a pesar de todo lo malo que él estaba haciendo, en su corazón él estaba creyendo que él era el Mesías. En su vida, este hombre escuchó hablar, leyó las Escrituras, pero su vida estaba tan lejos de ella que se dejó atar por el enemigo. Y hay mucha gente hoy en día conociendo que Dios es el Rey, conociendo la palabra de Dios, pero su vida está atada al mundo, al enemigo. Hay mucha gente allá afuera perdiéndose en la oscuridad del mundo y reconociendo que solo Dios nos puede salvar, pero no han dado el paso que necesitan para venir a esa salvación.
que solamente le bastó con reconocer, justo antes de morir, que Jesús era el Mesías, para que el Señor le dijera: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Una palabra de arrepentimiento genuino, dicho por una persona muy mala, que ha vivido muy mal en toda su vida, basta para salvación. Y si lo comparamos con lo que Jesús les decía a hombres y mujeres, a hombres de Dios, consagrados completamente a la Escritura, a conocer, a buscar, a investigar, como eran los fariseos, como eran los sacerdotes de ese tiempo, los religiosos, son muy diferentes. Y todos conocemos esas palabras que Jesucristo le decía, pero yo creo que las más duras y las más fuertes se encuentran en Mateo 23, y si quieren me acompañen para leerlas aquí. Mateo capítulo 23. Dice que aquí hay un título que dice: Jesús acusa a escribas y fariseos. Y dice así: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guarden, guárdenlo y háganlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden sus flecos de sus mantos, y llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero ustedes no quieren que los llamen rabí, porque uno es su maestro, el Cristo, y todos ustedes son hermanos. Y no llamen Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni sean llamados maestros, porque uno es su maestro, el Cristo, el que es mayor de ustedes. Sea su siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones, por esto reciben mayor condenación. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes. Hay de ustedes, guías de ciegos, que dicen: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís: si juras por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica las ofrendas? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que cuelan el mosquito y tragan el camello. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Si hay una palabra a la que yo le temo de Jesús, es a esto. Si desde mi caminar con Cristo hay algo que yo le temo, es de entrar en este paquete, de convertirme en un fariseo hipócrita, de convertirme en un guía de ciegos. Con esta palabra, sepulcro blanqueado. Y así yo titulé mi tema: sepulcro blanqueado.
Porque en mi caminar con el Señor, de muchos altibajos, Dios me ha permitido pasar por diferentes congregaciones, iglesias, y me he dado cuenta que lamentablemente están llenos de sepulcros blanqueados. ¿Qué es un sepulcro blanqueado? Un sepulcro es un lugar donde meten a los muertos. En este tiempo no era una tumba o un hueco como nosotros estamos acostumbrados de enterrarlos, sino es como una cueva, como una habitación donde ellos meten a los muertos, y hay tanto espacio como para entrar a ese lugar y darle cuidado a los muertos, porque en este tiempo acostumbraban a ir, a embalsamar a los muertos, darle cuidado, que era tapado con una piedra, era como una cueva. Y en este tiempo las tumbas de aquellos que decían ser hombres justos, hombres piadosos, hombres apegados a Dios, los adornaban como no tienen idea, los blanqueaban. Eran los sepulcros más hermosos y preciosos. Y cuando tú veías a un sepulcro, tú ibas a un cementerio, tú ibas a los sepulcros y veías los sepulcros más hermosos, decía, este fue el sepulcro de un fariseo, de un sacerdote, de un religioso, de un hombre piadoso, de un hombre bueno. Es como ponte que hoy tú vayas a un cementerio y veas las tumbas. Esta es la tumba del pastor tal, del profeta tal, del evangelista tal, del sacerdote tal, hermosas y preciosas por fuera, pero no dejan de ser tumbas, no dejan de ser sepulcros. No importa cuán hermoso lo pongas, adentro siempre va a haber huesos secos, carne podrida, putrefacción y hediondez. Y hoy en día, muchas de las personas que venimos a los pies de Cristo, aprendemos primero a limpiarlo de afuera y no lo de adentro, lamentablemente. Incluso nosotros, cuando se acerca alguien hacia nosotros, nuestro primer mensaje, nuestra primera impresión es de hacerle ver y entender que debe limpiar el vaso por fuera primero para poder ser aceptado en la viña del Señor. Que debe cambiar su forma de vestir, de hablar, de ser, porque no es como un cristiano debe ser. Y hay muchos que cambian por fuera, cambian todo y duran años caminando los caminos del Señor, y de repente, ay, este pastor cayó, de repente de la noche a la mañana cayó. No, eso no pasa de la noche a la mañana, sino que ese hombre nunca cambió por dentro verdaderamente, sino que ese hombre solamente era un sepulcro blanqueado, que por dentro sus huesos estaban secos, pero aprendió cómo ser un cristiano, cómo hablar como un cristiano, cómo vestir como un cristiano, cómo reprender como un cristiano, cómo parecer, pero no era. Y en la viña del Señor se trata de ser y no de parecer. De primero limpiarlo de adentro, y cuando tú limpias lo de adentro, tarde o temprano eso será reflejado afuera en su tiempo. Y un sepulcro, y si nosotros nos vamos a esa comparación que Dios da de sepulcros blanqueados, como es el nombre de mi tema, nosotros, Él los compara, pero nosotros también somos comparados con sepulcros. Porque antes de que Jesús viniera a nuestras vidas, ¿qué es lo que viene Jesús a despertar a nuestras vidas? Nuestro espíritu está dormido, está muerto. Antes de que el Espíritu de Dios viene a nuestra vida y despierta nuestro espíritu, nosotros somos sepulcros de alguien muerto, de un espíritu muerto. Nosotros contenemos en nosotros un espíritu muerto, que solamente Jesús puede venir y despertar. Y nosotros, más que sepulcros blanqueados, tenemos que anhelar ser sepulcros vacíos, como el sepulcro del Señor Jesús quedó vacío, porque Él salió del sepulcro. Nosotros no tenemos que enfocarnos en nosotros ni en los nuevos que vienen a Cristo, en cambiarlo de afuera, en adornar ese sepulcro. Debemos aceptarlos tal y como son, con sus harapos, con sus podredumbres, y comenzar un trabajo de adentro que será reflejado pronto hacia afuera. Y si te doy un ejemplo más preciso de un sepulcro vacío, nos vamos a Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Para que tú veas cómo podemos describir. Porque si el Señor está comparando a hombres que estudiaban la Biblia, que estudiaban la ley, por eso dice la palabra que la mucha letra mata, mas el Espíritu vivifica. Juan capítulo
Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley. En pocas palabras, yo no vine a eliminar la ley. Yo vine a cumplirla. ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque sabía que nosotros no podemos ni pudiéramos cumplir la ley jamás. Usted lee la palabra, lee la Biblia y hay unas cosas que usted comienza a cumplir, pero sin darse cuenta hay otras que no está cumpliendo, y a veces dándonos cuenta no la estamos cumpliendo. Pero el único hombre que caminó sobre la tierra y cumplió la ley a cabalidad se llama Jesucristo, y es por Él que nosotros tenemos salvación y vida eterna. No por lo que nosotros podamos hacer, no porque vengamos todos los domingos a la iglesia, no porque leamos todos los días la palabra, nosotros obtenemos salvación. La salvación nos la regaló Jesús en la cruz del Calvario. Y cuando nos acercamos a Jesús, Él transforma nuestras vidas y comenzamos a tener una vida diferente. Y la gente comienza a decir, este ya no era el mismo hombre de antes, porque Jesús comenzó a vivir en mí. Porque yo dejé que Jesús viviera en mí. Y dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 11, que estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Cuando la palabra dice el que amas, se trata de una persona, de un hombre o una mujer que era muy cercano a esa persona. Un hombre y una mujer que era un amigo muy cercano a él. Lo que nos deja decir es que Jesús y Lázaro eran muy grandes amigos, estaban muy cercanos en su infancia, en su vida, siempre estuvieron muy cercanos. Y dice que oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Hermano y hermana, cuando usted entienda, cuando usted mire, cuando usted vea, cuando usted conozca un hombre de Dios, a una mujer que conoce de la palabra de Dios, y venga alguien y le diga, el que ama, el que servía, el que predicaba, está enfermo, se fue de la iglesia, cayó en pecado, hizo esto, hizo lo otro, sepa que esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Porque muchos cuando escuchan que un hijo, que un hermano, que una persona cercana, que un padre, y sobre todo pasan con los hijos, con los nietos, con las personas que por mucho tiempo le hemos predicado la palabra de Dios, con las personas que por mucho tiempo hemos orado por ellos, que desde pequeño lo hemos llevado a la iglesia, que desde pequeño han escuchado la palabra de Dios, y por un momento a otro, no sabemos en qué tiempo, pero están alejados de la iglesia, ya no le sirven a Dios como antes, ya no hacen lo mismo de antes, y se acercan a nosotros y nos dicen lo que ya sabemos: tu hijo, tu hija, tu nieto, tu nieta, ese no era el que antes predicaba, ese no era el que antes cantaba, ese no era el que antes tocaba, ese no era el que antes era predicador, pastor, ese no era el que antes servía en la iglesia, ese no era el que antes hacía esto, ese no era el que antes tú lo traías de la mano, que sabía predicar y todo, y ahora está en el mundo perdido. Y así se sentía el Señor Jesús cuando decía, tu hermano, el que amas, está muerto. Y él decía, esa enfermedad no es para muerte. Padre, madre, que tienes a tu hijo alejado de la iglesia, sepa que como dice el Señor, esa enfermedad no es para muerte. Tu hijo no va a quedar allí muerto. Eso es para que la gloria de Dios se glorifique, para que tú entiendes que ni el pecado, que ni la muerte puede separarnos del amor de Dios, porque el amor de Dios no se ha apartado de esa persona, porque el amor de Dios no se ha apartado de ese hombre. Por algo él dice más adelante en esta misma historia, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No te preocupes por tu hijo, por tu hija, por tu nieto, por tu nieta, por tu hermano, por tu padre, que un día sirvió a Dios con amor y hoy ya no le sirve como antes. Pero si usted le enseñó la palabra de Dios, si usted le enseñó que Cristo es la salvación, aunque esté muerto,
vivirá. Porque este que está aquí estuvo muerto mucho tiempo, pero nunca dejó de creer. Y aunque muchos quisieron terminar de matarme, Cristo siempre me decía que me amaba. Y me decía, aunque estés muerto, vivirás. Ay, qué bendición, amén. Aunque estés muerto, vivirás. Gloria a Dios que le estamos sirviendo a Dios y que tal vez no nos apartemos del camino muchos. Pero hay muchos que se apartan, pero hay muchos que se pierden. Pero Dios nunca los ha dejado de amar. No seamos nosotros piedra de tropiezo para ellos. Porque dice, vendrán tropiezos si es necesario, dice Jesús, pero hay de aquel por el que vengan los tropiezos. Porque es mejor que les haya amarrado una piedra de moler en el cuello y se ha echado al fondo del mar. Cuando se acerque alguien a ti y te diga, sí, yo fui a la iglesia, ¿y por qué estás así? Porque no, es que me pasó esto. No, pero es que eso no es excusa. Eso no es excusa, sí, pero Dios es amor, sí, pero también es fuego consumidor. ¿Por qué estás así? No, porque, tranquilo, mi hermano, yo sé que un día te vas a levantar de donde estás. Porque lo que Dios empezó en ti, Él lo va a terminar. Porque ese hombre que estuvo en la cruz del Calvario, vivió una vida de malhechor, vivió una vida de hacer lo peor, lo más atroz, y al último momento de su vida, consiguió el paraíso, porque aunque toda su vida estuvo muerto, creyó y vivió. Porque aunque este hombre estaba en cuatro paredes, en una tumba, cuando Jesús le dijo, Lázaro, levántate tú que duermes, él salió de allí. Y hoy el Señor nos está hablando, tal vez a uno más que a otros, pero el Señor te dice esta mañana, Lázaro, levántate, tú que duermes. Porque muchos te han visto como un sepulcro caminante, porque muchos te han visto como una tumba que camina. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso? Yo prefiero ser tumba a que ser sepulcro blanqueado. Yo prefiero que la gente sepa que yo me estoy pudriendo a parecer que soy el más ungido, cuando sé que por dentro estoy podrido y que no tengo nada. Y dice la palabra que cuando Lázaro sale, que primero él le dice, vayan y quiten la piedra, y la gente dice, no Señor, pero ya es de 4 días, está podrido y hiede. Y eso es lo primero que la gente, que los cristianos lamentablemente sabemos dar, juzgar, decir, no, ese está podrido, no, yo no creo que ese, no, ¿cómo te va a poner a predicar ese? No, que mira cómo viste, no, mira cómo se ve, eso no parece un cristiano, mira cómo huele. El Señor le dice, cuando él sale de la tumba, lleno de vendas, todo vendado, todo harapiento podrido, vayan y desátenlo. Vayan y desátenlo. Porque él había dicho, ay, este no es el Señor, este no es poderoso, porque no lo resucitó y salió limpiecito una vez, porque es un proceso. Y nosotros en ese proceso, cuando vemos a aquel que sale de la tumba, aún con pecado, aún con errores, no es para que lo juzguemos y digamos, ¿cuándo vas a cambiar? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Tú no eres de Dios o qué? Sino para que nosotros vayamos y lo ayudemos a quitarle toda esa podredumbre, para que nosotros vayamos. Porque si aquí viene una persona llena de trapos, podrido, a mí no me va a dar asco acercarme a esa persona, porque yo digo, a mí todavía me quedan unos trapitos por aquí. A mí todavía me queda un poquito de ese olor. Yo sé lo que significa. Yo te ayudo, mi hermano. Lamentablemente la iglesia se ha convertido en un lugar de sepulcros blanqueados, donde las personas en vez de estar dispuestas a ir y ayudar al hermano a desatarlo, están dispuestas a juzgar y a decir, tú no eres como yo, porque yo sí cumplo la palabra de Dios. Y lo más tremendo es que no hay pastores, no hay predicadores, no hay profeta, evangelista, apóstol, el título que le quieras decir, perfecto, que no tenga aún pecados con los que lucha. No lo hay. Donde usted se encuentra en una iglesia, un hombre donde se pare y se haga parecer como que es perfecto y no tiene ningún pecado, corra a esa iglesia. Porque el único que nunca pecó fue Jesús. Y la palabra dice que si alguno dice que no peca hacia Dios, mentiroso. Yo prefiero pararme en un lugar y decir quién soy yo en realidad. Usted me verá aquí predicando, pero tal vez algún día
me vea y cometa algún error, no me juzgue, ore por mí, porque todavía Dios está trabajando en este hombre. Yo no estoy predicando aquí porque ya yo haya logrado tener, no estoy aquí porque sé lo que Dios está haciendo conmigo, a pesar de tantas veces que le fallo y le sigo fallando muchas veces. Gloria a Dios, amén. Porque hay muchos pastores, muchos líderes, muchos fariseos que no lo dicen de, no, sí, yo no cometo errores, pero dan una presencia como cuando hablan, cuando predican, es como que yo soy perfecto. Y por eso muchos caen, porque muchos dicen, no, yo no puedo seguir este caminar porque he intentado ser como usted, pastor, pero todavía tengo muchas cosas, no puedo dejar esto, no puedo dejar aquello. Y la gente se aleja. En vez de decir, mi hermano, yo también. Usted, pastor, yo también. Yo lucho todos los días allí en la calle, cuando me pasa una mujer, empezó en mi mente, ya, no veas para allá. Sí, muy bonita, muy hermosa, pero tú tienes un Dios que le sirve, tú tienes una esposa que es el único hijo. Yo todos los días lucho con eso. ¿En serio? Yo pensaba que usted era el santo. No, mi hermano, podemos. Si yo pude, tú también puedes. Si podemos, tú también puedes. Si la iglesia fuera así, transparente, genuina, muchos no se hubieran alejado. Muchos siguieran batallando y luchando, porque saben que cuando caigan tienen un hermano al lado que dice, levántate porque yo un día estuve ahí y mañana tal vez esté ahí otra vez. Venga, yo le quito todos esos trapos. Está podrido, venga, yo le ayudo a limpiarse, porque yo también estuve ahí y en cualquier momento podría estar ahí, porque no soy perfecto. Porque esa santidad de la que habla la palabra, sin la cual nadie verá a Dios, ni tú ni yo jamás la vamos a encontrar completamente. Nuestra única esperanza de santidad para ver a Dios es la que ganó Jesús en la tierra cuando caminó, porque fue el único hombre que nunca pecó, que mantuvo su santidad y que recibió el castigo que tú y yo deberíamos recibir. Pero nos va a dar la recompensa que solo Él debería tener. Y es por Él que estamos aquí, y es por Él que seguimos caminando, y es por el que seguimos de pie. Y volviendo a esa historia para concluir, yo me pregunto, ese malhechor que recibió la salvación, ¿cuántos estudios bíblicos tenía? ¿Qué título era? Pastor, profeta, apóstol, evangelista. No, su título era malhechor, en la cruz con Jesús. Y aún así lo vamos a encontrar en el cielo, junto con Abraham, con Elías, con Jacob, con esos hombres de Dios, con Enoch que caminó. Porque el evangelio no se trata de ser perfectos, ni de buscar no pecar más. No, yo voy a ser cristiano, yo no voy a pecar más, yo no voy a hacer esto. El evangelio se trata de reconocer que no lo podemos hacer, de reconocer, no, por mi fuerza yo no puedo, solo Cristo puede hacerlo. Entregar nuestra vida a Él y Él se encargará de transformar nuestras vidas, poco a poco. Y es un proceso que hasta que Cristo venga va a seguir siendo. El hombre en la cruz solamente dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y me hace recordar cuando yo, sirviéndole a Dios con fuego, con ímpetu, con todo mi amor y mi corazón, teniendo apenas 17, 18 añitos de conocer a Dios y sirviéndole, estaba en una congregación que trabaja por células, por grupos vidas, y abría grupos vidas, y abría grupos vidas, y abría grupos vidas con jóvenes, iba, venía. Y un día dejé todo tirado, todo botado. Mi familia, que estaba comenzando a los pies de Cristo, gloria a Dios, porque el Señor me estaba usando, quedaron a la deriva, quedaron con Cristo, pero quedaron sin una persona aquí que era yo, que los estaba guiando, que les estaba enseñando, que les estaba ayudando. Dejé todo tirado. Y en ese momento, en mi vida se levantó un argumento tan fuerte, que era, ya yo no puedo volver a servirle a Dios, porque yo sí que le embarré bien feo. Yo sí que le fallé bien feo. No por pecado, no porque por este pecado, por aquel pecado, pero no, sino porque le estaba sirviendo y dejé todo botado. Eso sí puede, yo digo que ese sí es el pecado que no, Dios no puede perdonar, decía yo. El enemigo me hablaba en mi mente. Y muchos hermanos se encargaron de hacerme eso resonar también en mi mente. Ustedes, 8 botados, servirle a Dios no era cualquier cosa, yo le dije. Cuando usted comenzó, yo se lo dije, no, eso no es así como usted cree. Y cada día me lo aseguraban más.
Pero como lo dije cuando estábamos en la adoración, y yo quiero que ahorita volvamos a poner esa oración. A pesar de todos mis errores y mis pecados, a pesar de todo mi vida que estaba cada día se iba derrumbando más, porque había construido algo tan grande. Y como dice la palabra, nadie que va a construir una edificación construye el techo primero, porque si no tiene para seguir construyendo, la gente se burla de ello, dice el Señor, sino que primero se sienta y ve si tiene con qué construir. Y muchos quieren venir a los caminos de Cristo primero a construir el techo, primero a construir la imagen, primero a aparecer antes que ser. Pero necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos un corazón constrito y humillado, reconociendo como este hombre que no merecía nada de Dios, que solamente merecía un castigo en la cruz por todo lo que había vivido. Que así yo salía, y a pesar de todo lo que yo le había fallado a Dios, el Señor me decía que me amaba. Y así, a pesar de tantas veces que yo salía, y yo no veía, cuando yo servía a Dios, yo salía y veía la lluvia, y era algo normal, ay, está lloviendo, ay, está pegando brisa, ay, mi mamá, bendición mami, bendición papi. Pero cuando después de haberle fallado a Dios y caído, la lluvia me decía, yo te amo. El aire me decía, yo te amo. Mi papá y mi mamá despiertos me decían, yo te amo. No importa cuán grande sea tu pecado, no importa cuánto tú te alejes de mí, nada va a hacer que yo te ame menos de lo que ya te amo. No importa cuánta Biblia leas, cuánto prediques, nada va a hacer que yo te ame más de lo que ya yo te amo. Porque Dios nos ama y nos amó primero, cuando estábamos en delitos y en pecados. Él no esperó que usted cambiara para amarlo. Él te dice que te ama cada día. Y ahí yo quiero que tú puedas tener un tiempo de intimidad con Él, de cerrar tus ojos y escuchar lo que Él te quiere decir a ti. Porque el Señor a mí me dijo y me dice todos los días que me ama a pesar de mis errores. Amén, amén. Y el Señor te dice, no tires la toalla, no abandones. Tarde o temprano, si estás alejado, tarde o temprano vas a volver, porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tranquilo, que yo morí por ti y estoy luchando por ti. Solo escucha mi voz, porque te digo que te amo todos los días de tu vida. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque hoy nos dices una vez más que nos amas, que tu amor no depende de lo que hacemos o no hacemos, que tu amor depende de que tú eres bueno, de que tú eres grande, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Cántale que se escuche tu voz cantándole a un Dios de amor, a un Dios que te ama, a un Dios que se levanta cada vez que caiga, un Dios poderoso y real. Gracias, Señor, por esta palabra, Dios. Hoy quiero conquistar nuestros corazones. ¿Quieres conquistarme? Mi corazón. Adora en esta mañana. Te adoramos, Jesús. Te exaltamos. Te bendecimos, Rey. Cántale conmigo a Él una vez más. Derrama tu corazón, dile. Me dice que me ama cuando veo la luz. Visualiza a Jesús, sus manos extendidas, así cargando es su amor. Lo dice las heridas, sus manos y pies. Me dice que me ama. Para llamarme a ti.
conquistarme y alegrar mi corazón. Jesús se sacrificó en la cruz por mí, por mí. Y ese sacrificio no es en vano. Nada de lo que tú hagas te va a separar de su amor. Porque Él te ama, Él te ama. Con amor eterno te ama. Dice su palabra. El amor eterno no acaba nunca. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso a la presencia de Dios. Gloria a Dios. ¿Cuánto fuimos bendecidos para esa palabra? Amén. Amén. Gloria a Dios.